Bienvenidos al Bibliófilo. En esta oportunidad les traigo un libro que de forma similar a 5 horas con Mario nos habla de la atrocidad como estandarte, en cómo las otras personas nos definen a nosotros mismos. Y si en la obra de Delibes se trataba de un monólogo donde la viuda hablaba con su esposo y le hacía reclamos, aquí vamos a tener a un viejo que a través de un diario o de una carta habla con su esposa y le expone sus pensamientos, todo su ser. ¿Y si no esperara a morir para entregarte estas páginas? ¿Y si te conjurara en nombre de Dios para que las leyeras hasta el final? ¿Y si yo acechara el momento en que hubieras acabado su lectura? ¿Y si te viera entrar en mi alcoba con el rostro bañado en lágrimas? ¿Y si me abrieras los brazos? ¿Y si te pidiera perdón? ¿Y si cayéramos de rodillas uno ante el otro? Vemos que existe también aquí ese afán de hablar con su pareja, así como lo veíamos en 5 horas con Mario. Esa súplica por escucharlo, por intercambiar palabras. Se trata de la obra Nudo de víboras de François Mauriac. Esta obra, en su primera parte, me pareció que era muy similar con 5 horas con Mario, pero ya no desde el punto de vista de la viuda, sino del que va a morir y quiere dejar a su pareja todo su pensamiento y su ser expuestos. Y al exponer su vida y su historia, nos va a presentar el gran dilema y la trama en la cual se ve envuelto. Y es que por ser una persona adinerada, los problemas que se vislumbran con la herencia resultan en realidad muy problemáticos, tal como suele ocurrir en la realidad, en donde los problemas de herencia ni siquiera con la justicia y en los procesos de secesión se logran resolver satisfactoriamente. No sentía deseos de vengarme de ninguno de ellos, o al menos no quería otra venganza que arrancarles esta herencia en torno a la cual se consumían de impaciencia y de angustia. Me parece que esta problemática es perenne en nuestra sociedad occidental, donde estamos tan preocupados por el dinero y las herencias. Y lo que el autor nos presenta aquí, y es un viejo preocupado por su vejez, ya que puede verse despojado por sus hijos, es algo que me parece que se encuentra bastante a lo largo de la historia y en todos los lugares. En Colombia también son innumerables las historias que cuentan de lo mismo, en cómo los padres son despojados por sus hijos. Pero volviendo a la relación que tiene con 5 horas con Mario, vamos a ver que van a exponerse a través de la historia de su vida las mismas críticas hacia la sociedad, donde tenemos, por ejemplo, una visión de la religión, la caridad, como la ejercen la burguesía. Por ejemplo, miremos esto. Pero entonces, una vez socorridos los pobres, tus pobres, te encontrabas a tus anchas exigiendo lo que te debía la gente que vivía bajo tu dependencia. No cedías lo más mínimo con respecto al deber de las amas de casa, obteniendo el mayor trabajo con el menor dinero posible. Él plantea allí la crítica y me gusta cómo en 5 horas con Mario también se veían esas críticas a los burgueses que buscan consolar su conciencia a través del ejercicio de una caridad muy controlada, no realmente generosa, sino más bien como un tributo más, como un impuesto. También nos va a hablar de su historia, de sus hijos, de la formación que tienen dentro del dogma religioso, y lo que también llama la atención sobre 5 horas con Mario, y es la presencia de la infidelidad. En este caso es este hombre viejo, celoso de su esposa, tal vez se imaginó esa infidelidad y en cambio él sí la cometió. Pero son aspectos importantes que creo que se resaltan a lo largo de la obra, en cómo se reprocha a la pareja, ya sea con celos fundados o infundados, la comisión de esa infidelidad. Pero donde se encuentra una relación más estrecha es en la crítica al clasismo, a la discriminación por clases sociales. Veámoslo acá. Sin todos estos pormenores, tal vez no comprenderías lo que fue nuestro encuentro, lo que ha sido nuestro amor, para aquel muchacho amargado que yo era entonces.
yo, hijo de campesinos y cuya madre había llevado pañuelo en la cabeza, casarme con una señorita de Fundadesh. Esto era más de lo que puede imaginarse. Era inimaginable. Es curioso cómo este autor francés tiene esa coincidencia con el autor español en la discriminación debido a las clases sociales. ¿Y acaso creo que en la actualidad todavía se puede presentar? En verdad, esta obra nos presenta, así como 5 horas con Mario, un estandarte de la atrocidad. Nos proyecta cómo nos definimos nosotros a través de nuestra familia, a través de nuestra pareja. Él lo presenta con el amor de esta forma. El amor del que yo gustaba confundíase con el que yo inspiraba, con el que creía inspirar. Mis propios sentimientos no tenían nada de real. Lo que importaba era mi fe en el amor que tú sentías por mí. Me reflejaba en otro ser y mi imagen, así reflejada, no tenía nada de repelente. Me ha gustado encontrar cómo los seres humanos nos reflejamos en el otro, a través también de lo que veíamos en los poemas de Odiseas Elitis o de Eugenio Montale, donde se expresa cómo el otro nos define a nosotros mismos. Pero todavía me gustó mucho más encontrar también la inspiración en el otro para nuestro paraíso o nuestro infierno, tal como lo veíamos en la obra de teatro A Puerta Cerrada de Jean-Paul Sartre. Aquí la relación se hace diáfana, clara. Veámoslo. No asusta ninguna pintura de este infierno a donde yo descendía casi a diario. Tú me lanzaste a él, tú que de él me habías sacado. Como les digo, nos representa esa misma reflexión en cómo los otros son para nosotros nuestra salvación o nuestros verdugos en el infierno. No olviden suscribirse al canal si les han gustado hasta ahora mis comentarios. Pero esta obra no es lo mismo ni el equivalente en 5 horas con Mario. Tienen sus afinidades, pero también grandes diferencias. Por ejemplo, que en 5 horas con Mario es hablado, mientras que acá es escrito. Eso le da algo más de perdurabilidad, algo más definitivo, como acá. No es una carta, sino un diario interrumpido, continuado. ¿He de borrar esto? ¿Volver a empezar? Imposible, me apremia el tiempo. Lo que he escrito, escrito está. Así lo deja, algo que ya es definitivo, que está escrito. Mientras que en 5 horas con Mario es algo hablado, algo muy íntimo entre ellos. Mientras que esto, al ser escrito, permite la mirada indiscreta de terceros. Pero también el rasgo de ser una carta nos presenta lo siguiente. Esta espera de la carta desconocida y que sobrevive a todo, ¿qué signo es de que la esperanza no se ha perdido y de que queda siempre entre nosotros esa semilla? Y esto me recuerda el cuento de Borges sobre la moneda que se pierde en el desierto. Acá también esta carta puede no leerse por la persona que uno quiere. Y entonces queda perdido su objetivo, porque no sabemos si esta carta va a llegar a su destinatario. Mientras que por lo menos en el monólogo de Delibes, ella es consciente de que habló directamente, por lo menos con la efigie de su pareja, pero de forma actual y sin esperanza. Consuma allí su queja, mientras que aquí, al ponerla en palabras escritas, lo deja para después con la esperanza de ser escuchado, pero nunca con la certeza de lograrlo. Pero el rasgo definitivo con el cual se hace diferente es en el cambio, en la transformación que se produce. Porque en 5 horas con Mario vamos a ver que ella expone todas sus quejas a su esposo muerto, pero no hay una transformación, solo ese desahogo. En cambio acá vamos a ver que se va a dar una transformación. En primera instancia, porque logra evaluarse a sí mismo y reconocer sus equivocaciones, algo que de pronto en el monólogo no se hace tan latente, tal vez por la diferencia en tiempo de cada uno, en donde la escritura, al ser más pausada, permite mejor reflexión, frente a lo que es un desahogo y en una conversación. Nos dice así: ¿es posible no ver durante medio siglo más que un lado de la criatura que comparte nuestra vida? ¿Podría hacerse por costumbre la elección de las palabras y de los gestos, no reteniendo más que lo que alimenta nuestros agravios y mantiene nuestros rencores?
Vemos que él reconoce allí que tal vez se ha equivocado, que tal vez ha querido ver y ha seleccionado solamente aquellos rasgos que alimentaban su pasión, que alimentaban su disgusto. Y por eso reconoce: he estado prisionero durante toda mi vida de una pasión que no me poseía. Como un perro ladra a la luna, me ha fascinado un reflejo. Despertarse a los 68 años. Renacer en el momento de morir. Que se me concedan algunos años, aún algunos meses, algunas semanas. Me gusta porque nos muestra que a pesar del tiempo, este viejo cree que puede cambiar, y es una invitación a que no nos demos por vencidos, a que sin importar lo viejos que seamos, nos evaluemos a nosotros mismos y cambiemos. Nunca es tarde para transformarnos y mejorar nuestro ser. Creo que aquí está la grandeza de esta obra, en representarnos nuestra relación con el otro, pero también hacernos una evaluación a nosotros mismos para mejorarnos, para nosotros mismos y para los otros. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los invito a que lean esta grandiosa obra, me dejen sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. Gracias.